Muy buenos días, les damos la bienvenida a la inauguración de la exposición Érase una vez. Es una exposición de Alfonso Machorro. Alfonso Machorro es egresado de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM Xochimilco, es maestro en Artes Visuales en la Academia de San Carlos, maestro de Dibujo e Ilustración de tiempo completo en la licenciatura de Diseño Industrial, también de la UAM Xochimilco, diseñador de oficio e investigador de la enseñanza del diseño y de la representación, perspectiva, artesano de formas geométricas, coleccionista de artesanía y objetos antiguos, comunicador gráfico y pintor de caballete, productor de imágenes, dibujante de plumilla y grabador de linóleo, escritor en cierne y músico amateur, devoto de Escher y Leonardo. Bueno, este es Alfonso Machorro, gran amigo nuestro, profesor aquí de la licenciatura, que nos preparó una excelente exposición de grabado. Él es todo un artista, entonces nos preparó ya desde hace unas semanas, unos meses ya, una exposición en donde hizo toda una narrativa acerca de los grabados. Entonces le voy a dar el micrófono a Alfonso, porque Alfonso nos quiere presentar sus grabados y quiere explicarnos de qué se trata cada uno de ellos. Un aplauso para Alfonso. Gracias. Muchas gracias y agradeciendo su presencia y que se ha dado el tiempo de venir y acompañarnos. Agradezco a Roberto, a Mayra y sí, soy de esta licenciatura de hace muchos años. Bueno, escribí un texto que voy a leer. Y como es una especie de historias fragmentadas, si me acompañan, haremos un recorrido en todas las vitrinas y yo iré haciendo esta lectura, ¿de acuerdo? He nombrado a esta exposición Érase una vez. Propuesta apológica de aquellas historias narradas o cuentos con finales felices, y que sin embargo queda la duda de la verdad de toda conclusión categórica, y vivieron felices para siempre. Advierto que siempre fui y sigo siendo optimista ante la floritura literaria de nuestra niñez, pero el paso del tiempo, el Érase una vez, dejó de ser una ficción de ensoñada realidad para adentrarme al mundo del laberinto mágico. En este sentido, interpreto a Ofelia, la niña adorable que descubrió el lugar donde habitaba el laberinto del fauno, en la complejidad geométrica de un caracol. Los cuentos del mundo narran el periplo de la cotidianidad. El mundo es un derecho y un revés, un camino de mesa tejido con gancho, como los que mi abuela elaboraba con gracia y maestría. Todas las tardes sentadas en su mullido sillón, escuchando Radio 620, la música que llegó para quedarse. A un lado de ella Cholín, el viejo gato que la acompañó con la fiereza del canario. Algunas veces me llamaba parándome frente a ella para hacer la suerte de rueca y que entre mis dedos índice deshilara lo ya tejido. Me parecía una insensatez ver que aquel entramado se deshilaba y la filigrana hilada desaparecía ante mis ojos. Hay que hacer las cosas bien, sin importar las veces que haya que comenzar, decía con seriedad. Esa frase quedó entretejida entre otros recuerdos de la abuela Lolu, de no importa cuántas veces haya que comenzar, mientras tengamos el tiempo, hay que aprovecharlo. Por alguna causa aprendí que la vida está llena de detalles, y yo diría que el detalle de la vida se aprende bajo ensayo y error. He mencionado que el mundo es un laberinto de derechos y reveses, de izquierdas a cambio de corregir rumbos, subidas y bajadas. El mundo es muy grande, a veces sin alcanzar a comprender la magnitud de sus distancias, a pesar de que la modernidad ha hecho que la percepción de los territorios nos coloque en la inmediatez del momento. No es lo mismo emprender un viaje que comunicarnos el antípode del mundo. Dicho sea de paso, estamos en la cúspide de lo insólito y lo extraordinario, aunque aún persista la idea de que la verdad de la humanidad
es unívoca. Contaré un pequeñísimo cuento. Érase una vez que una lagartija extremadamente inteligente desarrolló cálculos complejos, determinando con extraordinaria exactitud la distancia del Sol al desierto donde ella vivía. Calculó el periplo de la Luna a la Tierra, incluso los equinoccios y solsticios astronómicos. Un lagarto que la acompañaba descubrió a lo lejos un oasis. Le preguntó entonces, ¿qué habrá en aquellos matorrales? Con soberbia desmedida contestó, nada, no hay nada. Para terminar, permítanme leerles una poesía del brasileño Manuel Núñez Nava. De mi niñez recuerdo apenas una nerviosa lagartija. De tanto sol sobre su lomo parecía hecha de vidrio. Entre las piedras y las matas del jardín ella aparecía. Tal vez quería ver el mundo o desearme buen día. Este saurio hábil y paciente que el sol transforma en diamante me hace alabar la maravilla oculta en la infancia distante. Pues grande cosa es para un hombre sentir que en el alba de la vida toda la belleza del universo la contiene una lagartija. La humanidad está irritable, trastornada, vuelta loca, afligida. Los cambios han sido vertiginosos. Los cuervos creían que tenían razón. Érase una vez que ellos habitaban con impunidad el poder de la jaula. Esta es otra historia. Un día llegaron 3 músicos de cuerdas, contrabajo, violonchelo y viola. Sincronizaron sus instrumentos y tocaron en la prisión en la que los pájaros convivían junto a los cuervos. Salieron sin percatarse de que por fin podían ser libres. Los únicos que quedaron pelearon el dominio de su mazmorra. Los músicos decidieron retirarse. Ahora ellos tocan en un parque donde todas las aves los acompañan haciendo coros con sus trinos. Todos somos una historia que comienza indistintamente y al final de nuestros días todos nos retiramos como llegamos, desnudos y sin nada. Ley universal que no tiene forma de modificarse y la única que nos da certeza. Nadie escapa de semejante verdad. Lo único que dejamos son laberintos en el camino que se perciben grabados en el rostro. Lo llamamos vejez. Qué fortuna sería que las páginas de nuestra vida comenzaran así. Érase una vez que nació y aprovechó cada instante de la vida viviendo feliz hasta su vejez, hasta que se fue para siempre. Hay un evento natural, tan bello como majestuoso, que nos recuerda que todo principio tiene un propósito. El viaje de la mariposa monarca es un increíble ejemplo. El recorrido migratorio de 4.500 kilómetros desde el sureste de Canadá hasta México en tan solo 5 meses. ¿Qué más quisiera que a los migrantes les nacieran alas para salir de la pobreza, la marginación y la dictadura? Érase una vez que una querida amiga un día se dirigió así a uno de sus hijos. Aguanta, no es de ver, se ve arriba, vas a ver. La cuestión sin duda de dicha locución somete a una determinación insensante y progresiva y de orden logístico, a través de la cual se penetra en la sensatez de la comunicación educativa, clara, precisa y decisiva. Me di entonces a la tarea de emular con profundidad la solidez filosófica de mi entrañable amiga. Lo que es y lo que no es, pero eso es lo que es. Cito a Paul Ricoeur de su libro Teoría de la Interpretación, que me ayudará a darle sentido a estas 2 paráfrasis hablando del mensaje y del código. Los géneros literarios muestran tener algunas condiciones que teóricamente podrían ser descritas sin considerar la escritura. La función de estos mecanismos generativos es producir nuevas entidades del lenguaje más largas que la oración, conjuntos irreductibles a una mera suma de oraciones. Proscribo. Juan de Mairena, el profesor ficticio en la pluma del poeta Antonio Machado, decía a sus alumnos en una de sus enseñanzas, y cito sus palabras: «Nunca os he hablado de la muerte, porque si bien es cierto que con este tema se ha hecho enorme gasto de retórica, el tema mismo es, a mi juicio, esencialmente antirretórico. La retórica nos enseña a hablar para los demás,
y es arte que se relaciona con otros, de índole semejante, la lógica, la sofística, la poética. Pero la muerte es un tema de la mónada humana, de la autosuficiente e inalienable intimidad del hombre. Es tema de poesía, o más bien de poetas. Nosotros no podemos tratarlo muy en serio, por respeto a la misma seriedad del tema y porque al fin no estamos en clase de poesía, sino cuando más de poética o arte de rozar la poesía sin peligro de contagio. ¿Qué más poesía que la de nuestros ancestros nahuas, invocando a la muerte, a Mictlantecutli, para llegar al Mictlán? Érase una vez, primera llamada, primera, segunda llamada, segunda. Comenzamos. El telón se abre e interpretamos el papel que nos toca actuar. Cara o cruz, blanco o negro, ángel o demonio. Y acta es fábula. La función ha terminado. El público engalana en ovaciones. Después de esto, la interpretación de la vida continúa sin parlamento alguno. En este mundo nos interpretamos a nosotros mismos, papel que nos distingue. Sobre esto seremos ovacionados cuando baje el telón de nuestro propio escenario. Nuestra actuación será ovacionada, pero también podría pasar sin recuerdo alguno. Malos o buenos, locos o cuerdos. Homero mencionaba que a la muerte un día la veremos desde dentro. En tanto Cervantes finalizaba reivindicándose con la vida en Don Quijote que decía: es inútil, buen Sancho, estoy débil, fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y vuelvo a ser Alonso Quijano el bueno, como antes. Lo único que deseo es quedar en paz con Dios y con los hombres. Sancho respondió: ¿pero qué dice mi señor? Usted sigue siendo Don Quijote de la Mancha. Al final la narradora decía: y así fue como Don Quijote cerró los ojos dulcemente y sus sanas locuras quedaron manifiestas de voz en voz hasta llegar aquí, donde hoy lo recordamos. El mundo se observa bajo la lupa macroscópica de la imagen. Todo en apariencia está en orden. Lo atemporal está presente y el futuro está inventado. No hay nada que nos intrigue y sin embargo el caos es una relación de orden sincrónico con la realidad y lo verdadero. Pensemos un momento en las profundidades del mar, a la vez que consideramos la función de la mente. Nos produce un sentido de la experiencia porque nada sabemos de lo que existe en lo insólito del inconsciente como en el abismo impenetrable del océano. Una posible explicación a esta encrucijada posiblemente nos la haya aclarado hace mucho tiempo Diógenes Laercio, el filósofo que vivió como un perro callejando su miseria. El principio de todas las cosas es la mónada unidad. De esta mónada nace la dualidad indefinida que sirve de sustrato material a la mónada, que es su causa. De la mónada y la dualidad indefinida surgen los números, de los números puntos, de los puntos líneas, de las líneas figuras planas, de las figuras planas cuerpos sólidos, de los cuerpos sólidos cuerpos sensibles, cuyos componentes son 4: fuego, agua, tierra y aire. Estos 4 elementos se intercambian y se transforman totalmente el uno en el otro, combinándose para producir un universo animado, inteligente, esférico, con la Tierra como su centro, y la Tierra misma también es esférica, y está habitada en su interior. También hay antípodas, y nuestro abajo es su arriba. Ante esta disertación de claridad es que presento orden y caos. Jaime Sabines sentenciaba en uno de sus enormes poemas: ¿qué costumbre tan salvaje está de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra? Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Al final de su poema proponía: habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos 2 o 3 cada día se levantarían a vivir. Cabe preguntarse si estos muertos sobrevivirían a un encierro de pandemia y si no se bañaran, ¿correrían el riesgo de mosquearse? Porque a veces no entenderás el valor del momento hasta que se convierte en recuerdo.
Érase una vez el maravilloso jardín de las delicias del Bosco. Nada tan lejano como el circo surrealista de los medios y las notas periodísticas de nuestros representados políticos. Los personajes camuflados, tan extraños como paradójicos. El mundo es un pajar, cada uno recoge lo que puede. Era un proverbio flamenco sobre la existencia terrenal que transmitía el pensamiento y sentimiento de la gente al final de la Edad Media. Las escenografías pintadas con personajes expresando su codicia, el enojo de sus rostros de ratón, peces alados que devoran un pueblo sometido que se relaciona en la composición con el poder del clero y la soberbia del rey. La simbolización de los de arriba que preparan sus artimañas, sin ver a los de abajo que celebran a los poderosos que se divierten dando vueltas y vueltas en el carrusel de las delicias. Parece que los demonios siguen divertidos tratando de gobernar al mundo, conjurando quimeras y monstruos salvajes, encendiendo imágenes chuscas. A lo largo de páginas, con personajes y escenarios escritos por Borges, se dibujan en blanco y negro. Ocasionalmente aparecen detalles de color. Escher, sin duda, me ha inspirado, eligiendo el blanco y el negro. Y en una suerte de canon, la narración borgiana y la ilusión escheriana me ha llevado a concretar mi propia narración. He ido con calma, inspirado en la rapidez del caracol, y a veces con el vertiginoso oleaje del tiempo que no se detiene. Sin duda mi oficio lo he encontrado. La primera página del libro que algún día escribiré seguramente comenzará parafraseando: érase una vez, y la inscripción de vida será: grabador, que recuerde mi oficio de narrador gráfico. Para finalizar, deseo que este año cada uno de ustedes tenga un gran viaje de regreso a buen puerto. Muchas gracias. Le agradecemos a Alfonso la explicación que nos acaba de dar de su exposición de grabados y le agradecemos que nos haya permitido mostrarlos. A las 12:28 damos por inaugurada la exposición Érase una vez. Un aplauso, Alfonso, al maestro.